Hola, es bueno estar aquí. Como siempre te digo, para mí es un súper honor poder compartir contigo aquí y ahora. Hoy traigo un tema que surgió gracias a una pregunta que alguien me hizo. La pregunta es: ¿qué práctica es más efectiva para mi despertar? Si te estás haciendo esa pregunta, es porque quizás se activó en ti el deseo de ir más allá, el deseo de expandir tu conciencia, el deseo de limpiar en ti cualquier programa que haya limitado tu existencia hasta ahora. En mi experiencia, estaba muy curioso desde niño de explorar. Estaba muy curioso de que se me explicaran cosas. Y muy joven ocurrió que me estaba haciendo preguntas, muchas preguntas que no encontraban respuestas. Quizás por eso fue que empecé a involucrarme en muchas religiones o en caminos espirituales. Prácticamente me convertí en aquello que ha sido llamado un turista espiritual. Me montaba en alguna religión nueva, empezaba la práctica religiosa y luego me desmontaba de esa religión y me montaba en otra nueva religión o en algún camino espiritual. Claro que lo que estaba buscando era respuestas, pero también estaba buscando aprobación. Aprobación de si era o no mejor persona. Entonces, cada nueva práctica en la que yo me involucraba me resultaba como cada vez más complicado, más difícil, más lleno de conceptos. Hasta que un día, pasando quizás por uno de los peores momentos de mi vida, me rendí. Me rendí en el sentido de decir a eso que fuera el poder mayor, a aquella fuerza mayor que estuviera por encima de mí, de decirle a esa fuerza mayor: me rindo. Estoy aquí, haz conmigo lo que sea necesario. Ya no quiero luchar más, ya no quiero sufrir más. Deseo abrir mis ojos a una nueva realidad y deseo que sea fácil, rápido y sin esfuerzo. Ya había estado en varias prácticas, había hecho muchas prácticas de artes marciales. La parte de las artes marciales que más me interesaba era quizás la que no se tocaba en ese momento, que era esa práctica espiritual, esa relación que existe entre la mente y el cuerpo, que en muchas de las prácticas marciales en las que yo me involucré no se tocaba, o se tocaba muy poco, o casi nada. Entonces, empecé a leer. Leí mucha literatura acerca de espiritualidad. Por supuesto, también leí la Biblia, leí el Kybalión, leí muchos libros de espiritualidad, budismo, yoga, todo tipo de meditación, todo tipo de autor que apareciera para el despertar. Igual que con muchas religiones, incluyendo religiones afrocubanas. Lo cierto es que para mí había como una conciencia de que lo que yo deseaba no requiriera un esfuerzo, que fuera algo simple, fácil y rápido. Y después de estar mucho tiempo involucrándome en prácticas, llegó la ascensión de los Ichayas a mi vida, que no es una religión, que no es un sistema filosófico, que no es un sistema de creencias, y al mismo tiempo no exige de ti esfuerzo.
Yo lo que te recomiendo es que cualquier práctica que tú asumas, le dediques tiempo. Porque solo de la práctica que tú hagas de aquello a lo que te decidas emprender, es que vas a sacar verdaderamente un aprendizaje, una enseñanza. No te recomiendo que hagas como yo, que fui muy promiscuo en el sentido de la espiritualidad. Estaba saltando constantemente de una enseñanza a otra. Y muchas veces no había terminado de aprender de una práctica y ya estaba involucrándome con otras. Entonces, en ese desespero de querer agarrar por todos lados, pues me perdía la magia que quizás alguna de esa enseñanza tenía para mí. Y empecé también a mezclar. Hasta que un día decidí ir solo por la ascensión de los Hichayas. Y sí, esas otras prácticas en las que estuve y esas otras religiones en las que estuve están ahí porque me sirvieron. Cada religión, cada práctica espiritual por la que fui me sirvió para al final elegir por una. Entonces, yo te recomiendo que cualquier camino que tú emprendas para tu despertar, siempre y cuando no sea un camino que exija mucho más de ti que lo que puedes dar, le dediques tiempo a ese camino. Siempre y cuando ese camino no use el principio de la autoridad. ¿Qué es el principio de la autoridad? El principio de la autoridad plantea: se hace de esta forma, y si te sales de esa forma en que yo te digo que se hace, pues te expulso. Eso lo he visto mucho. Entonces, a veces también nos pasamos buscando de gurú en gurú, saltando de gurú en gurú, de maestro en maestro, para darnos cuenta al final que ese gurú yace, todo el tiempo ha estado dentro de nosotros. Claro que una guía es importante, sobre todo una guía de alguien que haya descubierto ese despertar y que haya tenido un camino hecho, que haya hecho su camino paso a paso y que pueda guiarte a ti paso a paso. Un verdadero maestro te va a enseñar el camino, pero no va a dar los pasos tuyos. Te va a enseñar los pasos, pero los pasos los tienes que dar tú. Cada elección que tomes. Entonces, cualquier práctica que tú hagas y que resuene contigo, esa es la que te sirve para tu despertar. Sobre todo si es una práctica donde mi despertar no sea desde esa presencia de un pequeño yo. El yo que está queriendo ser aceptado. Así que cualquier práctica que tú decidas ir por ella, ve con todo. Ve con toda tu pasión, con toda tu entrega. Porque si empiezas una práctica y solo te entregas a medias, no vas a sacar el mayor provecho de esa práctica. Y quizás si empiezas a mezclar todas esas prácticas por estar saltando de una práctica a la otra, termines confundido, como me pasó a mí. Hay una anécdota acerca de un discípulo de Buda. Esto de alguna manera puede que se haya tergiversado, pero más o menos la leyenda va de esto. Un discípulo va a ver a Buda o va a ver a un maestro, aquí el nombre realmente no importa, y el discípulo le dice al maestro que quiere decidir, que está entre dos aguas, entre una práctica y la otra. Y el maestro le aconseja, le dice: ¿has probado tú cruzar un río? Imagínate que es el río de la conciencia. ¿Y has probado cruzar tú ese río poniendo un pie en un bote
poniendo el otro pie en el otro bote? ¿Has intentado cruzar ese río así? ¿Qué pasaría si tú intentaras cruzar el río con un pie en cada bote? El discípulo le respondió al gurú, al maestro o a Buda, el nombre aquí no importa. Simplemente me caería. Y el gurú le dijo, pues exactamente eso es lo que pasa con los caminos espirituales. Queremos a veces cruzar el río de conciencia que nos va a llevar a ese infinito océano de conciencia, poniendo los pies sobre dos bases movibles, creyendo que así vamos a cruzar o vamos a llegar más rápido. Y el camino de la espiritualidad hacia el despertar es para disfrutarlo, no es para llegar a una meta, no es para alcanzar el despertar o alcanzar la iluminación. Es todo un proceso de autorreconocimiento, es un proceso sobre todo de desprenderse de viejos conceptos y de desaprender. Entonces mi consejo es, sea lo que sea que resuene contigo, practícalo. De todo corazón, entrégate totalmente a esa práctica. Solo así podrás saber si esa es la práctica que te sirve para tu despertar. Ahora en internet hay muchas prácticas, muchos videos. Casi todos los videos dicen la mejor práctica para despertar, la práctica espiritual más poderosa del mundo o del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Solo te vuelvo a decir lo que resuene en la práctica de verdad contigo, ve por eso. Y si tienes, esto es muy importante, una guía, alguien que ya ha caminado ese camino, alguien que ha tenido la experiencia y que te puede guiar, no cargarte sobre ti, guiarte, decirte este es el camino, ahora te toca a ti dar los pasos. Pues entonces ahí, entrégate completamente. Gracias. Recuerda que cada paso que diste hasta ahora, cada elección que tomaste, ha sido para estar aquí y ahora, tal y como me pasó a mí después de haber caminado por tantos caminos espirituales, por tantas religiones. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por permitirme compartir contigo.